No sé si ha sido una mala gestión de las expectativas, pero tengo unas cuantas cosas que decir al respecto. If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you. Antes de empezar a hablar del día de la revelación, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar podcasts exclusivos. Y no te olvides de seguirme en Instagram para más contenido. Este próximo viernes, día 12 de junio, se estrena en cines una de las películas más esperadas de 2026. Estamos hablando de la nueva película dirigida por Steven Spielberg. Todo un acontecimiento, sea cuando sea. A unos días de que se estrene esta nueva cinta en la que colabora de nuevo con uno de los guionistas más míticos de Hollywood, que no es otro que David Coeb. El guionista que también adaptó Jurassic Park, entre otras cosas. Se reúne con un equipo que es toda una leyenda, incluyendo también al compositor de bandas sonoras John Williams, en el que posiblemente sea su último trabajo como compositor. Esperemos que no sea así, pero está complicado. Para este reencuentro con todas estas leyendas nos trae una historia en la que nos hablará de nuevo de extraterrestres. Por mencionar alguna de las películas en su carrera en la que los alienígenas han tenido algo que ver, podríamos hablar de películas como E.T., Encuentros en la tercera fase o La Guerra de los Mundos. A menos de 24 horas después de haber visto esta película, tengo que decir que creo que ha habido un ligero problema con la gestión de las expectativas de esta película. ¿Por qué digo esto? Hace unos meses ya os comenté en los vídeos de noticias que hago al final de la semana que Steven Spielberg no quiso presentar esta película en el Festival de Cannes por miedo a los spoilers. Cuando tú haces eso, pones una idea en el público, en las expectativas, en lo que se pueda llegar a encontrar, de que estamos ante una cinta que puede tener alguna sorpresa o que efectivamente hay algún spoiler peligroso dentro de toda esta historia. Luego hablaremos de eso. Como no puede faltar, en una película de Steven Spielberg tenemos un repartazo de lujo, encabezado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth e Eve Hewson, entre otros. No puedo desvelaros demasiado de la trama porque creo que es fundamental para poder disfrutar de las 2 horas y 25 minutos que dura esta película. Lo único que os puedo decir es que esos dos personajes, los de Emily Blunt y Josh O'Connor, podemos decir que son los protagonistas. Más allá de eso, lo que os vais a encontrar es una aventura de ciencia ficción mezclada con thriller, acción, al más puro estilo de David Coeb. Incluso el sentido del humor que vais a ver en esta nueva película de Spielberg recuerda mucho a películas bastante más distendidas y relajadas, como podría ser también esa mezcla de sentido del humor y acción, terror, thriller que tiene, por ejemplo, Jurassic Park. Es decir, la seña de David Coeb está por todas partes, durante casi toda la película. Pero después tenemos esa sensibilidad que tanto le gusta a Spielberg e introducir temas que son bastante existenciales o donde el director cree que hay que poner la atención. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Esta película, en lo técnico, es muy buena. Tenemos a su director de fotografía habitual, que es Kaminsky, que ha hecho un trabajo fantástico, con una fotografía que recuerda bastante a lo que se hizo en La Guerra de los Mundos, un poquito también a Minority Report, ese toque de ciencia ficción moderno, pero mezclado también con un estilo muy blockbuster. También tiene a su montadora de confianza, Sarah Brosher, que ha hecho muy buen trabajo con este pedazo de película larguísima que no se hace larga, ni mucho menos, porque empieza con un ritmazo increíble, prácticamente in media res. El público no se entera muy bien de qué es lo que está pasando, sabe que hay una trama en la que hay una información que va por ahí rondando y no se sabe muy bien cómo se va a desenvolver. Esto funciona muy bien a la hora de presentar los personajes en un momento muy crítico. No se anda con rodeos, la película no tiene introducciones que valgan y esto hace que sea una película muy divertida de ver, tiene muy buen ritmo y te mantiene enganchado desde el principio. En cuanto a la realización, vemos un despliegue que ya querrían muchos. Hay escenas y algún que otro plano secuencia no muy largo que sinceramente no sé cómo han hecho.
porque hay unos movimientos de cámara ahí que son absolutamente espectaculares durante unos planos secuencia que se adaptan al movimiento del personaje, y esa planificación, únicamente la planificación de esas tomas, es absolutamente perfecto y maravilloso. Me deja incluso con dudas de saber cómo narices lo han hecho, porque no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Necesito ver el behind the scenes porque hay cosas que no sé cómo las han hecho. Puedo imaginarme un poco por dónde van los tiros, pero es complicado. Luego tenemos unos efectos visuales a cargo de Digital Domain, que es un muy buen estudio de efectos visuales. En eso no tengo ninguna pega, la verdad. Creo que tiene bastantes buenos efectos y no es realmente una película carísima para las cifras que estamos viendo últimamente. Estamos hablando de aproximadamente 115 millones de dólares, que está bastante por debajo de películas, por ejemplo, como Masters of the Universe. Así que, mira, que una película de Spielberg esté por debajo, muy habitual no es. También es cierto que da la sensación de que han intentado que la mayoría de los efectos sean prácticos, o por lo menos hacer mucho trabajo de estudio y de localizaciones reales. Y tendría que revisar porque prácticamente no he tenido tiempo para hacerlo, pero creo que algunas de las localizaciones pueden hacer ciertos guiños, como no, a películas como Encuentros en la tercera fase. Es bastante obvio, pero creo que sí que hay una mezcla de todas esas películas que ha hecho alrededor de los extraterrestres. Ha conseguido hacer aquí una mezcla que funciona bastante bien, está muy equilibrado. No quiero hablar tampoco demasiado del tono que utiliza en la película para que no existan spoilers realmente, porque si veis los trailers, poco se puede suponer de lo que se ve en esas imágenes. Creo que están muy bien montados para que no te desvele nada de lo que ocurre después en la película. Entonces, no voy a meterme demasiado con el tono, pero sí que tiene una característica muy David Coeb, que tira un poquito más a lo que es el blockbuster para todos los públicos, digamos. Luego, en el lado no tan positivo, hay decisiones que a mí personalmente no me han gustado mucho. Primero, la estrategia de querer ocultar la película por miedo a los spoilers. No llego a entenderlo demasiado después de haberla visto. Creo que no está justificado que crees esa expectativa en la cabeza del espectador y después se encuentre con lo que se encuentra. No estoy diciendo que sea una mala película, ni muchísimo menos. Pero sí que creo que hay que tener cuidadito con esas estrategias de no quiero que la veas porque entonces spoilers, tengo miedo, tal. Y en este caso creo que no está demasiado justificado ese miedo a los spoilers. Después, hay una elección del casting que no me ha entusiasmado. Con todo el dolor de mi corazón, creo que la elección de Colin Firth para este personaje no me gusta. Es un grandísimo actor, maravilloso, pero no le he visto en este personaje. No he acabado de creerme su personaje. Lo siento, pero es así. Y en el otro lado de la balanza está la maravillosa Emily Blunt, que está increíble en un personaje súper divertido, muy dinámico, que le va como anillo al dedo y que creo que tiene una química inmensa con el trabajo de Josh O'Connor. Estos dos actores juntos son una auténtica maravilla. Me he quedado con ganas de más, eso sí, pero creo que ambos trabajan que da gusto. O sea, es maravilloso verlos juntos, ambos dos grandísimos actores, y ojalá que Emily Blunt sea nominada de nuevo al Oscar porque es una actriz de los pies a la cabeza. No creo que esta interpretación, no tanto por su calidad, sino por el género y cómo es el personaje, llegue a esa nominación al Oscar. Creo que está un poquito lejos, pero no por su falta de talento, sino por cómo es el personaje. Pero desde luego esta mujer se merece todos los premios del mundo porque, de verdad, necesitamos que actúe mucho más y como protagonista mucho mejor. Creo que hay muy buen trabajo por parte de Josh O'Connor y de Emily Blunt, están maravillosos los dos. Hay una realización increíble, un trabajo de producción maravilloso. En lo técnico, Spielberg suele tener poca competencia y en este caso creo que ha vuelto a hacer un trabajo muy bueno. Ya os digo, hay cosas que sinceramente no sé cómo las han hecho. Pero por otro lado, creo que para ser una película de Steven Spielberg en la que regresa al tema de los extraterrestres en un mundo actual en el que estamos, que, en fin, complicado lo tenemos, creo que se ha quedado un poquito corto. No sé si esto viene por el guión de David Coeb, que entiendo un poco por dónde va, y hay ciertos mensajes que quedan muy claros en la película, pero en los que no se profundiza. Con esto quiero decir que es una cinta que, bajo mi punto de vista, se ha quedado muy superficial
en los temas importantes. Cuando tenemos a un director como Spielberg, que ha sido muy comercial con películas como Ready Player One, pero también sabemos que es capaz de reivindicar las cosas importantes cuando hace falta. Solo tengo que recordar El color púrpura o La lista de Schindler. En fin. Y esta creo que era una buena oportunidad para mezclar ese cine tan Spielberg, tan comercial, blockbuster, con temas un poquito más acuciantes actualmente. Pero me da la sensación de que no ha querido meter el dedo en la llaga demasiado. Por lo que hay temas que están un poco sugeridos, se pasa por encima de puntillas sin querer profundizar mucho, y en mi opinión esa superficialidad hace que todo el clímax, toda la parte final de la película no tenga el efecto que creo que podría tener. No sé si veis por dónde voy. Creo que la historia está un poquito dulcificada para ofrecer algo que está más cerca del blockbuster que de una película que quiera transmitir algo en especial. Hay temas muy interesantes que los ha dejado marcaditos, pero de una manera que no son trascendentales y no te transportan a esa emoción que creo que es lo que le falta a la película. Es duro para mí decir esto, pero es una cinta que no me ha emocionado todo lo que creo que podría haberme emocionado y tenían todas las herramientas en sus manos. Es una película bastante coral dentro de lo que cabe, hay muchos personajes que influyen en la historia y esto hace que perdamos un poquito el foco en los protagonistas, que no siempre tengas la misma perspectiva. Hay muchas escenas de acción que están muy bien rodadas, es espectacular. Sinceramente, creo que le falta un poquito de emoción. No te digo que te vaya a saltar la lagrimilla, pero me falta un punto más. Hay un momento muy crítico hacia el final de la película que sí que creo que consigue conectar con esa emoción y que creo que si se hubieran metido de lleno, si se hubieran metido de cabeza en esa piscina, habría tenido más éxito. Pero ha terminado la película, la he disfrutado, creo que es muy entretenida, Emily está maravillosa, eso lo he disfrutado muchísimo. Y ver a Spielberg de nuevo contando una historia de extraterrestres es un gustazo, sin ninguna duda. Pero me he quedado un poquito fría cuando ha terminado la peli. Disfruto mucho de su técnica, de lo bien que trabaja su equipo, pero a esta película le falta algo. Y creo que ese algo que le falta para ser mucho mejor, invertir más en tocar temas que puede que sean incómodos para algunos, pero que creo que son necesarios. No solamente apuntarlo, sino apostar por ello. Y luego tenemos el tema de John Williams, el maestro John Williams, toda una leyenda, componiendo esta banda sonora original. Tengo que decir que, a pesar de que es una buena banda sonora, obviamente, a ver, John Williams nunca va a hacer una mala banda sonora, pero no es destacable. No hay un tema principal que me haya llamado la atención, no hay un momento de la película en la que la banda sonora sea lo que alce todo, sino que es una banda sonora que acompaña amablemente a la acción, pero sin destacar. ¿Es un buen trabajo? Por supuesto que sí. No vamos a pedirle más que haga un maravilloso trabajo como hace siempre, pero creo que no está entre sus mejores obras. Dejando eso aparte, es que es una película muy técnica, muy bien hecha, saben perfectamente cómo trabajar. Spielberg es un director maravilloso, Emily está fantástica. Así que, por todo esto, para mí, El día de la revelación es un 7,5. Hay muy buen trabajo técnico, muy buen trabajo interpretativo de sus protagonistas, no me convence Colin Firth en ese papel, y luego tenemos una historia que creo que se ha quedado corta en su significado, en su mensaje. Ese clímax me ha dejado un poquito fría, no entiendo por qué se ha querido ocultar tanto la película, porque creo que estaba bien disimulada en los trailers. No es una grandísima sorpresa, pero han conseguido ocultar bastante bien toda la trama inicial, por lo tanto no les hacía falta ocultar tantísimo la película, pero bueno. Es toda una delicia volver a ver un trabajo de Spielberg y que vuelva con el tema de los extraterrestres. Hay muy buen trabajo técnico. Esa banda sonora para mí no es muy destacable, pero es una buena banda sonora. Una fotografía que recuerda al lado más de ciencia ficción de Steven Spielberg, también con esos toques de flair, de esas luces que se cuelan en la lente, que creo que las empezó a poner de moda JJ Abrams, ese toque más tecnológico que tenían películas como Minority Report, pero creo que estamos delante de una película que pretende ser algo más que un blockbuster sobre extraterrestres y que por el camino se queda un poquito corta.
Me habría encantado ponerle mucha más nota porque, ya te digo, que las expectativas estaban por los aires. No sé si ese ha sido el problema, pero creo que ese guión le falta un poquito más de sentimiento. Todas esas decisiones creativas de no querer arriesgarse mucho, querer hacer algo más cercano al blockbuster que a una película con mensaje cuando tenía todas las papeletas para hacerlo, todas las herramientas, en un momento histórico, sociopolítico muy complicado. Podría haber sido mucho más relevante esta cinta y creo que se queda cortita. Si alguien podía hacer una reivindicación de todo lo que está ocurriendo actualmente, tendría que ser Spielberg en todo caso. Tiene todos los medios para poder haberlo hecho y no ha querido jugársela mucho tampoco. Entonces ha jugado a lo seguro. Eso para mí es una ligerita decepción. Mucha calidad en lo técnico y en lo narrativo se me ha quedado un poquito coja. Si vais este fin de semana a ver El Día de la Revelación, por favor contadme aquí abajo en la sección de comentarios cuál es vuestra opinión, porque es una de las grandes películas más esperadas de este año. Spielberg, John Williams, en fin. Y quiero saber qué pensáis vosotros, porque las pocas reacciones que he podido escuchar después de salir de la peli me da la sensación de que no he llegado a conectar emocionalmente con la película, no sé muy bien por qué motivo. La he disfrutado, sí, es muy buen cine, sí, pero creo que podría haber sido bastante más relevante. Ya me contaréis vosotros. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.